A las 3 de la mañana, hora Colombia, se dio el veredicto del litigio que llevó nuestro país y Nicaragua, esto frente a la demanda interpuesta por el país centroamericano por presuntas violaciones de los derechos soberanos en el Mar Caribe cometidas por Colombia. La Corte en la lectura del fallo señaló que las conductas de Colombia no se alinean a las leyes internacionales y que violó los derechos de Nicaragua en su zona exclusiva económica y marítima cuando realizaba ejercicios de control y conservación de los recursos naturales en el mar. La Corte concluye que Colombia ha violado sus obligaciones nacionales de respetar los derechos de soberanía y jurisdicción de Nicaragua en la zona económica exclusiva de Nicaragua al interferir con las actividades de pesca. De igual manera, la Corte concluyó que Colombia debe respetar la soberanía de Nicaragua y de acuerdo con las leyes internacionales tienen que remediar las violaciones en las que incurrió. La Corte concluye que Colombia debe enmendar de inmediato sus conductas erradas. Esto, dado a que no se logra probar la ancestralidad de los raizales sobre el territorio en disputa. El tribunal es consciente de que las prácticas pesqueras tradicionales que se atribuyen a lo largo de muchas décadas pueden no estar documentadas en un registro formal u oficial. El tribunal opina que los argumentos presentados por Colombia no establecen oficialmente que los habitantes del archipiélago, en particular los raizales, se hayan dedicado durante mucho tiempo a la práctica de la pesca artesanal en bancos de pesca tradicionales. Durante la lectura del fallo, la Corte reconoció los derechos del pueblo raizal de navegar y hacer pesca artesanal en las zonas exclusivas económicas de Nicaragua. Asimismo, señaló que el Estado nicaragüense tiene la voluntad de negociar las zonas con Colombia. Libertad de navegación en esta zona. Se deduce que los habitantes del archipiélago, incluidos los raizales, pueden navegar libremente en la zona económica exclusiva de Nicaragua, incluso en el transcurso de sus desplazamientos entre las islas de los habitantes y las zonas de pesca. De esa manera solicitó a las repúblicas en disputa una negociación bilateral entre las dos partes. Luego que se conociera la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, el presidente de la República, Iván Duque, se pronunció al respecto desde la isla de San Andrés. Ha sido rigurosa y coherente. El fallo de hoy defiende aspectos de gran importancia que convalidan nuestra defensa. En primer lugar, la Armada Nacional podrá continuar haciendo presencia y ejerce el derecho a la libre navegación y sobrevuelo en el área. La Corte reconoció el derecho de Colombia a navegar libremente en el área para luchar contra los delitos transnacionales y el narcotráfico. Desde un comienzo, esa fue la posición de la defensa de Colombia y fue lo que la Corte reiteró el día de hoy. En segundo lugar, la unidad, integridad e indivisibilidad del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos y todas las islas que lo conforman se mantiene. En tercer lugar, los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca que tienen y que han tenido históricamente y que además están en el mar territorial colombiano y en la zona económica exclusiva de nuestro país. El Gobierno Nacional ratifica el mandato constitucional de defender la soberanía, la integralidad de las islas y los derechos de nuestra nación. Tras las últimas decisiones de la Corte Internacional de Justicia, el gobernador Everett Hawkinshaw Green emitió en horas de la tarde su pronunciamiento a la opinión pública. El gobernador Everett Hawkins da sus primeras apreciaciones frente a la determinación dada por la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en la que destaca la participación oral de Raizal Team, siendo este base esencial en la defensa y que promete entregar resultados favorables en un próximo encuentro ante la Corte Internacional de Justicia. Lo de la zona contigua integral mantiene la integridad de la archipiélago. Y dos, a pesar de que no dice la Corte que no consideró con suficiente evidencia la prueba de la ancestralidad del pueblo raizal, digo, no lo puedo desconocer, pero sí conmino a los dos estados para que se sienten y busquen un tratado que garantice esos derechos. Pero lo
importante aquí fue que la Corte conoció por primera vez en la historia de la existencia de un pueblo raizal, que antes del 2012 y durante casi estos años de litigio no se había dado. Entonces considero muy positivo, muy relevante. La zona contigua aumenta y facilita la capacidad de navegación. Inclusive la Corte adicional dice que se puede navegar en la zona económica exclusiva de Nicaragua. Resalta la importancia de que nazca un tratado entre las dos naciones. Pero como dice el presidente, lo importante aquí es que la Constitución no permite la modificación de los límites, sino mediante tratado. Ojalá de aquí nazca la posibilidad de una comisión que empiece a hacer esos acercamientos y así buscar la posibilidad de un tratado que garantice la ancestralidad real de ambos países. La postura del Raizal Team en torno a la decisión de la Corte Internacional de Justicia fue clara y contundente. Joseph Jesse y Ken Francis, los dos raizales que hicieron presencia en este proceso, coinciden en que este es un día histórico, pues el pueblo indígena raizal del archipiélago de San Andrés, Old Providence y Santa Catalina es reconocido en la sentencia de la Corte. La postura de miembros del Raizal Team frente al fallo de la Corte giran en torno al reconocimiento de los derechos del pueblo raizal en el territorio en disputa. Ken Francis señaló que es claro que la Corte puntualizó que Colombia ha violado los derechos soberanos de Nicaragua. Sin embargo, se admitió que es necesario llegar a acuerdos bilaterales para establecer las fronteras. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar rápidamente en esta idea de un tratado y empezar a ponerlo en vigor. De igual manera, el líder raizal hizo énfasis en lo que para él es un hecho histórico para el pueblo raizal, y es el reconocimiento de los raizales ante la Corte Internacional de Justicia. Ahora somos un pueblo que se puede recurrir a la autoridad internacional para que se respeten nuestros derechos y se proteja nuestro medio ambiente. El hecho de que vivamos en una zona es que debemos vivir en paz. Para Francis es una fortaleza que el pueblo raizal haya sido visible ante la Corte desde su intervención del año pasado. Por su parte, desde La Haya, Joseph Jesse, quien estuvo presente durante la lectura del fallo, manifestó su postura. Conseguimos tres cosas muy importantes. La primera es que el tribunal reconozca por fin nuestra existencia en la zona, que era algo por lo que llevábamos años trabajando, y por fin lo conseguimos. Segundo, la Corte reconoce nuestros derechos de pesca en la zona que está en disputa entre Nicaragua y Colombia. Y tercero, la Corte presenta ante las dos partes que deben hacer un tipo de medida en cuanto a la protección y el reconocimiento del pueblo raizal en la zona. Así que la diplomacia viene a ser una parte fundamental. De acuerdo con Jesse, en este caso Colombia, en particular el pueblo raizal podrá acordar con el país de Nicaragua las medidas o acuerdos a los que ambos países pueden llegar para la protección del pueblo raizal y los recursos naturales marítimos, así como también los límites de tránsito, navegación y pesca en el territorio en disputa. En una iniciativa de Claro por Colombia se realizó la entrega de la nueva institución educativa Junín en la isla de Providencia, la cual fue destruida por el huracán Iota. Su reconstrucción fue el resultado de una estrategia de Claro, que contó con aportes de sus clientes, colaboradores y otras empresas. Claro por Colombia, tecnología que transforma vidas. En otras noticias, la representante de la Cámara, Elizabeth J. Pan, brindó algunas declaraciones con su percepción sobre este nuevo fallo de La Haya. Para la parlamentaria es de vital importancia mantener y crear diálogos con el país centroamericano de Nicaragua. Bueno, si bien es cierto que quisiéramos haber podido recuperar los 75.000 kilómetros cuadrados de maritorio que perdimos, pues también era cierto que habíamos diagnosticado, pasaría eso, que ratificarían el fallo del 2012, pero hay un aspecto bien importante y creo que es una ganancia, y es que se haya reconocido todos los derechos ancestrales y la protección del medio ambiente, que eso es la vida realmente de este archipiélago y es lo que nos hace diferentes. Pero sí también es cierto, necesitamos empezar a establecer unos diálogos de límites de fronteras, amigables con los vecinos de Nicaragua, con el propósito de poder hacer un desarrollo de nuestra economía ancestral, de la pesca,
necesitamos una conservación, que todos hablemos el mismo idioma, que hagamos un desarrollo sostenible de nuestra reserva de biosfera. Por eso seguiré insistiendo ante el gobierno nacional esos diálogos de acercamiento con Nicaragua, de mirar los límites de fronteras amigablemente, cómo vamos a hacer para establecer y que un pescador por todo el entusiasmo de la pesca de pronto se pase a algunas millas más allá de lo que le corresponde a Colombia o los nicaragüenses dentro de nuestra reserva. Teleislas News estuvo en contacto con el representante Jorge Méndez para conocer también su percepción. Sin embargo, hasta el cierre de esta emisión no fue posible lograr la entrevista. El equipo periodístico estará atento a sus futuras declaraciones. Hasta ahora en Teleislas News hacemos contacto con el abogado Matthews Gutiérrez, quien desde su percepción jurídica nos brinda un análisis en resumen del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Nicaragua presentó 51 incidentes, de los cuales solamente se aceptaron 16. Primero, no se reconoció la pretensión de Nicaragua con respecto a que Colombia no cumplió con el fallo anterior del 2012. Segundo, todo lo que es tierra en el Meridiano 82, Cayo Albuquerque, este y suroeste, Quitasueño, Roncador, Serranilla, Bajo Nuevo, son de soberanía colombiana. Tercero, señaló que Nicaragua y Colombia mantuvieran sus jurisdicciones siempre que no se apruebe un tratado que modifique los límites de las partes. Cuarto, Colombia podrá seguir haciendo presencia en el Mar Caribe, ya que Colombia no está haciendo uso de la fuerza. Colombia menciona que sus movimientos en esa zona van netamente dirigidos al tema del narcotráfico y al parecer no se logró demostrar. Quinto, Nicaragua pidió que Colombia pagara por los daños sufridos, pero como en el punto anterior, esto no se logró demostrar, así que no se concedió. Sexto, que es lo que más nos interesa a nosotros los isleños, con respecto a los raizales, se pidió por parte de La Haya que Nicaragua no impidiera el acceso a los pescadores a los bancos de pesca y llamó a las partes a concretar acuerdos para poder acceder a otros bancos de pesca, y así se reconoció y se amplió mucho más el tema, a diferencia del fallo anterior, con respecto al tema de los pescadores. Continuamos el análisis del fallo con el abogado isleño Jason Taylor, quien dio a conocer su punto de vista frente a las decisiones tomadas por la Corte Internacional de Justicia. Teleislas News logró obtener declaraciones del abogado Jason Taylor, quien analiza las decisiones tomadas por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, afirmando que se podría decir que esta decisión sí es favorable para Colombia, ya que la Corte no reconoce una indemnización a Nicaragua. Este sería uno de sus argumentos. Desde mi opinión personal, pues yo pienso que efectivamente si cuando revisamos las pretensiones y vemos que las dos principales pretensiones de Nicaragua era establecer las líneas bases y una indemnización, y que la Corte no la concede, pues desde ahí podemos decir que es favorable para nosotros, obvio, sin tener que hablar de que ya hay un fallo el cual sí nos afecta directamente, que es el año 2012, pero desarrollado en este vemos que esas dos pretensiones no se adquirieron, y con eso ya podemos decir que es favorable para Colombia. Dentro de los apartes, según su análisis, la Corte reconoce que existe un pueblo raizal, pero no la ancestralidad. Reconoce que hay un pueblo, un asentamiento raizal. Eso no se vio en el anterior fallo. Significa entonces que es una oportunidad para poder sustentar ese desacato que está haciendo el pueblo de Colombia, el gobierno de Colombia, que la Corte es muy especial cuando habla de que reconoce el pueblo raizal, pero no la ancestralidad dentro de esos márgenes, dentro de esos puntos específicos geográficos del mar que habla. El affidavit dice que no es suficientemente material probatorio para darle la ancestralidad. Una de las solicitudes de la Corte es que Colombia realice acuerdos bilaterales con Nicaragua. Frente a esto, Taylor manifiesta: Colombia y su constitución solamente permite modificar, como siempre lo he dicho, todo lo que se llama bordes limítrofes mediante esos acuerdos avalados por el Congreso y firmados por el presidente. Significa entonces que esa salida sí es la acertada. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta que
que ese desacato es una negociación, o sea, el desacato viene amparado en esta defensa en los derechos del pueblo raizal como pesca, porque estamos hablando de la seguridad alimentaria de una población flotante. Por último, este abogado isleño resalta la importancia de que la Corte reconozca a la población raizal, la cual puede ejercer su actividad de pesca. Lo más importante es que, ojo, hoy día se reconoce una población raizal que ejerce la pesca como actividad para sustentar su economía y su supervivencia dentro de un territorio. Al respecto de la decisión y las implicaciones de la sentencia de la Corte, también consultamos a la perspectiva de la PhD internacionalista Silvia Mantilla. Silvia Mantilla, internacionalista, profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en asuntos fronterizos, políticas de seguridad internacional, estudios de América Latina y el Caribe, también compartió su análisis con respecto a la defensa de Colombia, las implicaciones que conlleva para los raizales y particularmente para los pescadores, y la manera en que Colombia debería actuar en concordancia con el fallo de la Corte Internacional de Justicia. En cuanto a las decisiones y las implicaciones en relación con los derechos de pesca de Colombia y de la comunidad raizal en estas áreas marítimas, el resultado ha sido también desfavorable para Colombia. En este sentido, la Corte Internacional de Justicia determinó que Colombia tiene la responsabilidad de probar que los raizales han practicado históricamente la pesca artesanal en la actual zona económica exclusiva de Nicaragua. En este sentido, podemos inferir que Colombia fracasó una vez más en recoger evidencia histórica suficiente para defender ese supuesto de la ancestralidad de la pesca como un derecho consuetudinario. La Corte Internacional de Justicia le sigue otorgando a Nicaragua el derecho a determinar una captura permisible de recursos vivos en su zona económica exclusiva. Esto únicamente cuando Nicaragua no tenga la capacidad para capturar la totalidad de los recursos y pueda dar acceso a ese excedente de captura a otros estados, pero siempre mediante un acuerdo firmado entre los dos países. Si Colombia quiere regularizar la actividad de la pesca y de los pescadores raizales en esta zona, no puede seguir desconociendo de ninguna manera su responsabilidad estatal y debe respetar ante todos los derechos de Nicaragua en su zona económica exclusiva, además de buscar activamente la firma de un acuerdo con ese país vecino. Mantilla enfatizó que en efecto el acuerdo bilateral es el mejor escenario para los países. Entonces, a partir de la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre los derechos de pesca, nosotros podemos inferir que para los raizales de momento no habría una afectación en sentido de que puedan seguir transitando libremente por esta zona. Sin embargo, hay una clara manifestación de un impacto negativo en relación con las posibilidades legales que tienen estos pescadores de desarrollar su actividad económica y de pesca tradicional. Lamentablemente son los pescadores quienes han quedado pues en un limbo jurídico frente a esta situación y quienes reciben el impacto negativo del fallo. Son sus derechos los que de alguna manera se están desconociendo o se están supeditando a la necesidad de que el gobierno colombiano, que se ha mostrado muy reacio y contrario a la búsqueda de una firma de un tratado o de un acuerdo que pueda garantizar y beneficiar a los pescadores de la zona. En efecto, el acuerdo bilateral es el mejor escenario bajo la aceptación de las decisiones de la institucionalidad y el régimen internacional de la Corte Internacional de Justicia y el reconocimiento de los derechos del vecino país de Nicaragua. El director de la Corporación Ambiental Coralina brindó un análisis frente a la decisión de La Haya y responde al interrogante de que si este fallo afecta a la reserva de la biosfera Seaflower. El fallo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya no es opresivo. O sea, eso es simplemente lo que hace es ratificar una decisión tomada en el año 2012 y algún plus. ¿Cuál es el plus? Que una vez el fallo salió en el año 2012, nuestro país lo que hizo fue
cambiar la estrategia e involucrar a nuestros sabios raizales, obviamente, bienvenido, y hicieron un trabajo muy interesante. Y ahí sí instó a los dos países sentar y a llegar a un acuerdo bilateral para el tema de los raizales, para el tema de la pesca, las actividades pesqueras artesanales y el medio ambiente. Entonces, para mí, la decisión de la Corte Internacional de Justicia es simplemente ratificar un fallo y decir, con una demanda de desacato que hizo la Corte Nicaragua, y le dijo a Colombia, hay un fallo, acate, pero siéntense y acuerden bilateralmente unas actividades pesqueras en el marco de la zona exclusiva económica, en donde los pescadores artesanales desempeñan un papel importante, y en materia medioambiental. Yo me atrevería a decir es que hay que sentar técnicamente, o sea, no diplomáticamente, sino técnicamente, para mirar a ver cómo podemos proteger esta gran Caribe y transferir, o sea, que sea una reserva transfronteriza, de tal manera que protejamos todo y no dependamos de unos acuerdos diplomáticos, sino un acuerdo más que todo técnico. Coralina, como ente protector de la Reserva de Biosfera, hace claridad sobre si el fallo afecta o no este espacio protegido declarado por la UNESCO en el año 2000. No afectó, sigue, o sea, desde los 180.000 kilómetros cuadrados que teníamos jurisdicción dentro de la Reserva de Biosfera. Hay que tener en cuenta que 65.000 kilómetros cuadrados es área marina protegida, declarado por la corporación, y las áreas marítimas, que es producto del fallo de la Corte Internacional de Justicia para Nicaragua, no afecta la zona de conservación y la zona de preservación de nuestra área marina protegida. Lo que sí es, hay unos accesos para poder llegar allá, tenía que pasar por agua nicaragüense, pero ahí es donde tienen que sentar el acuerdo los dos países. Teleislas News registró las reacciones de los isleños frente a la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Los pescadores en varias ocasiones han referido que han sido los más afectados desde el fallo de 2012, donde Colombia perdió gran parte del mar territorial, quienes refieren no sentirse seguros a la hora de salir a faena. Al ser consultados, hoy, tras las nuevas decisiones del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, refieren que sería bueno e importante acuerdos bilaterales entre las dos naciones. Nosotros con Nicaragua no tenemos nada. Nicaragua fue nuestro hermano, pero sobre esta cosa se volvió enemigo de nosotros. Lo que yo quiero comprender a la gente, que ese problema es él y Colombia, pero nosotros no tenemos nada contra Nicaragua. Nicaragua ahora, cuando nosotros vamos para allá, para el pescadero allá, ellos nos corren y eso, pero nosotros no tenemos nada con ellos, porque Colombia, yo te voy a decir, Nicaragua es como el caimito. Nos dice que podemos ir allá y el momento cuando vamos nos cogen. Bueno, yo creo que la situación ahora está como un poquito crítica para San Andrés, porque deberíamos hacer como un tratado con Nicaragua para que nuestros pescadores raizales puedan llegar a pescar allá y sobre todo tener una buena relación con ellos. Para los pescadores este conflicto afectó por completo su economía, por eso esperan acuerdos que los favorezcan. Desde que Nicaragua se tomó ¿cómo que se llama? El mar, estamos llevados. Aquí lo único que se coge son 20, 30 libritas de pescado, que nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros estamos acostumbrados a coger 300, 400 libras de pescado, que era que se cogían allá. En el Meridiano 82, que es que se llama. Ese era donde uno llegaba, pero ya aquí no se puede hacer nada. Momento de saludar a Millicent O'Neill en el municipio de Providencia y Santa Catalina con las reacciones al fallo de la Corte Internacional de Justicia. La comunidad providenciana también compartió su percepción frente a la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia esta madrugada. Hay que analizar con un poco más de profundidad y analizar cada punto por punto para decir qué hemos perdido y qué hemos ganado.
pero lo que sí podría recomendar es que definitivamente los dos países deben hablar, deben mirar un tema de los tratados, respetar lo que de pronto se había concertado de manera anticipada de los diferentes tratados existentes y por qué no entrar a mirar si se respeta ese mismo tratado o se hace un tratado por... La gente realmente no entiende lo que ha ocurrido porque es una confusión. Es casi lo mismo. Los pescadores saldrán y los acosarán, lo mismo seguirá ocurriendo. Los dos países deben reunirse y hablar, pero en realidad lo que creo es que el gobierno central no debería tomar una decisión sobre este tema. Lo que creo es que la costa de Mosquitia y nosotros, los isleños de Providencia y Santa Catalina, deberíamos reunirnos. Por otra parte, algunos han tomado una posición más radical, pues dicen que ninguno de estos países deberían estar peleando el territorio raizal. Que en junio de este año vamos a cumplir 200 años de anexión, 200 años de pérdidas. Han administrado mal nuestros intereses, han cometido errores por nosotros. Ahora nosotros tenemos derecho a cometer nuestros propios errores y tenemos que iniciar un proceso de independización de un país que ha sido muy mal agradecido con nosotros y que ha administrado demasiado mal nuestros intereses. Por ahora los providencianos continuarán esperando su participación en los acuerdos bilaterales sobre los derechos pesqueros de los pescadores artesanales sugerido por la Corte.